Ahí está. Parucía o segunda venida o parucía, nada más así. Bueno, parucía lo encuentran desde el 668 al 682 en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y tenemos esta imagen muy bonita que viene Jesucristo, segunda venida, rodeado de sus santos ángeles que traen una trompeta, por cierto, las trompetas del Apocalipsis, por ejemplo. Y vemos aquí una muchedumbre, bueno, pequeñito, una muchedumbre de personas de todo pueblo, raza, nación. Incluso vemos aquí algo muy interesante, lo que sería un judío con un kipá, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Eso me pareció muy muy interesante que lo pusieran aquí. La parucía, término griego que significa llegada o presencia, y se refiere al advenimiento de Jesucristo, su segunda venida. Entonces, si hay una segunda venida, es que ya hubo una primera venida. ¿Cuál fue la primera venida? Pues la Navidad, la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la primera venida, ¿sí? Viene y se muestra como un bebé que todos quieren besar, abrazar, que no te genera ninguna clase de miedo, ni mucho menos. Pero en su segunda venida vendrá con gran poder y gloria y generará mucho miedo a muchos de los que estén en la tierra. La segunda venida ya no es como la primera. La parucía incluye 3 eventos distintos. A. La segunda venida de Cristo, ¿sí? Dentro de la parucía está la segunda venida de Cristo. B. La resurrección de los muertos, ¿sí? Cuando viene Cristo hay resurrección de los muertos. Y C. El juicio final. Bueno, vamos a pedirle a Dios que nos ayude a explicar esto porque es muy, muy interesante. Vamos con la A, la segunda venida. Jesús regresa como se fue. De la misma manera que Jesús se fue al cielo, regresará al final de la historia, ¿sí? Al fin del fin, dirán muchos. Hechos 1 del 9 al 11. Dicho esto, Jesús fue arrebatado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Está hablando de los apóstoles que están viendo a Jesús que va subiendo al cielo, ¿no? Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. Pero de repente vieron a su lado a 2 hombres vestidos de blanco, ángeles, que les dijeron: amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Ese Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Así como subió, así va a bajar. Subió y ahí están presentes los ángeles anunciando su subida, su ida. En la venida también están presentes los ángeles anunciando la llegada de Jesucristo. Sí, pero ya dijimos, con gran poder y gloria. De una manera muy distinta en ese sentido. Catecismo de la Iglesia Católica 670. Desde la ascensión, cuando Jesús sube al cielo, el designio de Dios ha entrado en su consumación, el final. Estamos ya en la última hora. El fin de la historia ha llegado ya a nosotros. Una vez que Jesús entra al cielo, estamos ya al final de los tiempos. Por eso decía ahorita que muchos le llaman el final del final, ¿no? Porque el final de los tiempos es desde que Jesús entra al cielo ya. Dice, el final de la historia ha llegado ya a nosotros. Y la renovación del mundo está ya decidida de manera irrevocable. E incluso de alguna manera real, está ya por anticipado en este mundo. De una manera real ya está Jesús en este mundo. Hay quien dice que hay 3 venidas, aunque esa tercera, vamos a llamarlo así, es distinta. La venida en la Eucaristía. Cada vez que se invoca al Señor, viene a ese pan y a ese vino. Es otra venida, podríamos decirlo. La pregunta clave aquí que muchos se han hecho, ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? Dime cuándo viene. Y los testigos de Jehová han dicho creo que 7 fechas ya. Y muchas sectas han dicho fechas. Y muchos católicos han dicho fechas. Hace 4 años más o menos había un español ahí diciendo cosas. No, es que se junta esto con esto y los astros y esto y esto y esto. Entonces va a venir por estas fechas. Pues no vino. No vino. Yo les hago una invitación cada vez que escuchen a alguien que dé una fecha, háganlo a un lado, ¿sí? Háganlo a un lado. Nadie sabe la fecha. ¿Cuándo viene?
Catecismo de la Iglesia Católica 673. Desde la ascensión, el advenimiento de Cristo en la gloria es inminente en cualquier momento, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. A nosotros no nos toca dar fecha, nunca. Una vez que alguien les diga, ya, el fin de año, de este año ya viene. A principios de este año andaban con que un sacerdote ya había dado la fecha, ¿no? Ya más o menos decía que fines de este año, principios del próximo año. Sacerdote canadiense, estadounidense, muchos habrán oído de él. Lo cual él mismo dijo, no, yo nunca di fechas. Pero lamentablemente así somos, ¿no? Nos encanta dar fechas. Pues no. A nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este advenimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento. Es inminente. Puede ser en 3 segundos, puede ser en 1000 años, puede ser en 100 años, puede ser el año que viene. No lo sabemos. Nunca, de verdad, cuando alguien dé una fecha, háganlo a un lado. De inmediato, automático, háganlo a un lado. No lo sabemos. No lo sabemos. Apocalipsis 22:20. El que da fe de estas palabras dice, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Aquí es bien interesante. Varias veces el Apocalipsis va a decir, desde que empieza el Apocalipsis de hecho, va a decir que la venida de Jesús es pronto. ¿Cuándo? No sabemos, pero pronto. Por eso conviene estar siempre en vela. Siempre estar en vela. Siempre estar preparado, siempre estar listo. No pensar, bueno, todavía tengo tiempo. No, bueno, cuando ya esté viejito me cambio, me convierto. Hago una confesión. Incluso, como decíamos la semana pasada, puede venir más pronto que lo que te esperabas, porque el día que te mueras, ahí tienes ya tu segunda venida. A lo mejor no vives la parusía tal cual, estando vivo. De hecho, va a hablar San Pablo más adelante de eso. Pero Jesús vendrá por ti, ¿no? Y la iglesia dirá, ven, Señor Jesús. El llamado de la iglesia es, sí, Señor, en el momento que tú quieras. Yo creo que si le preguntamos al 100%, bueno, del 100% que le preguntemos a la gente, el 99%, si tú le dices, ¿quieres que hoy venga Jesús? Te va a decir, no. Si quiero que venga, claro que sí, pero hoy no, todavía no. Es que no me he confesado, es que no estoy listo, es que nada más que pase. Bueno, entonces, ¿quieres que venga mañana? No. ¿Pasado? ¿Cuándo quieres que venga Jesús? El llamado de la iglesia tiene que ser, ven, Señor Jesús. ¿Cuándo? ¿Ahorita? Sí, Señor, ven ahorita ya. Ven ahorita, Señor. Muchas veces no nos parecemos a la iglesia que relata el Apocalipsis. Hechos 1 del 6 al 7. Los que estaban presentes le preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Les respondió, no les corresponde a ustedes conocer los tiempos y las etapas, que solamente el Padre tenía autoridad para decidir. ¿Es ahora cuando vas a venir a cambiar todo, Señor, a reparar todo? No les corresponde a ustedes saberlo. ¿Sí? Si alguien te da una fecha, dile, es que a ti no te corresponde. Es que tú no lo sabes y yo no lo sé y nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. Mateo 24 del 44 al 46. Por eso, dice Jesús, estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos lo esperan. Y dice varias parábolas, ¿no? Por ejemplo, de las vírgenes necias que se descuidan, que no traen tanto aceite suficiente, ¿sí? Se descuidan y llega el novio y las dejan afuera. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que menos esperan. Imagínense un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de su familia, y es Él quien les reparte el alimento a su debido tiempo. Se le deja una tarea, una labor a ese administrador como se te dejó a ti, con tu familia, con tu comunidad. Y tienes que cumplir con esa labor. Y cuando llegue el Señor, en el momento que llegue, ya sea en tu muerte o en la segunda venida,
Tú tienes que estar cumpliendo con esa labor, no te descuides. Afortunado será ese servidor si al venir su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. Vivir en la gracia de Dios es tu deber. ¿Serás ese afortunado o eres una desafortunada que no está viviendo lo que el Señor le mandó a vivir? No está cumpliendo con lo que el Señor le mandó, de cuidar su rebaño. Sí. Bueno, los signos de la venida de Cristo. Hay muchos, hay muchos aquí, bastantes. Yo solo voy a mencionar algunos, pero hay bastantes, muy interesantes, muchos de ellos. Pero yo solo menciono 3. Bueno, son varios, más de 3, pero aquí los agrupé en 3. Hay varios signos que nos señalan el advenimiento de Jesucristo, ¿sí? No sabemos cuándo, pero debemos estar listos y abrir los ojos. Número 1. La predicación del Evangelio en todo el mundo. Mateo 24:14. Esta buena nueva del reino será proclamado en el mundo entero, y todas las naciones oirán el mensaje. Después vendrá el fin. Todas las naciones oirán el mensaje, después vendrá el fin. Si eso ya se cumplió o no se cumplió, no lo sabemos. Probablemente ya en todas las naciones del mundo se haya predicado la buena noticia de Jesucristo. No lo sabemos, pero esa es una señal. 2. La conversión de los judíos. Por eso les decía que interesante que en la imagen apareciera un judío con su kipá en la cabeza. Dice Romanos 9, capítulos desde el 9 hasta el 11 habla de esto, ¿no? Aquí vamos a leer, 11 del 25 al 26. Quiero, hermanos, que entiendan este misterio. Me encanta que hable así San Pablo. Misterio, es un misterio. Él quiere revelarnos este misterio. Y no se sientan superiores, no se sientan más grandes. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces todo Israel se salvará. Según dice la Escritura, de Sión saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob de todas sus faltas. Una parte de Israel va a quedarse endurecida. Los judíos no aceptan a Cristo, bueno, no todos. Hay ahora unos que se llaman judíos mesiánicos, pues es más inventado ese nombre que nada, pero bueno, no los vamos a juzgar. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Una vez que venga, que se predique el Evangelio a las naciones, entonces sí vendrá la conversión de esa parte o de una parte de Israel. ¿Eso ya se cumplió? Aparentemente no. Aparentemente no. Entonces hay que estar atentos a eso, ¿no? Número 3. Apostasía, anticristo y tribulación. Esto ya es allí pisando los talones. Ya estamos a punto de la segunda venida, ¿no? Cuando llegue la gran apostasía, el anticristo y la tribulación, ya estamos ahí. Esta va a ser así como la gran señal. Con la gran apostasía llega el anticristo, el cual desata la gran tribulación. Muchos problemas, mucho sufrimiento. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 12. No se dejen engañar de ninguna manera. Porque como va a decir Jesús varias veces, hay mucho engaño. En estas cosas hay mucho engaño. Hay mucha gente que dice saber mucho. Por eso les insisto, tomen su catecismo. Cuidado con revelaciones privadas. Mucho cuidado. Yo las evito con todo mi corazón. Trato de evitar revelaciones privadas, sobre todo de los últimos tiempos. No se metan en eso. Yo se los digo, no se metan en eso. Mejor tomen la Sagrada Biblia y el Catecismo de la Iglesia Católica. No necesitamos más. Dice así: no se dejen engañar de ninguna manera. Primero tiene que producirse la apostasía. Los apóstatas, los que van a decir mentiras, los que van a enseñar falsedades, los que se van a salir de la doctrina del Señor, los que van a fundar sus propias iglesias, los que van a dividir la iglesia, etc. Esa es la apostasía. Los que van a renegar de Dios. Y uno dice, bueno, eso ya huele como que ya se está acercando, ¿no? Pareciera, dice,
primero tiene que producirse la apostasía y aparecer el adversario de la religión, el enemigo de la religión, el instrumento de la perdición, el rebelde, el que se rebela. El rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado. ¿Cuál fue el gran pecado? Uno de los grandes pecados de Satanás es que se quiso poner por encima incluso de Dios. ¿Sí? Decía, voy a poner mi trono por encima del de Dios, el de los cielos. Bueno, pero no me salgo del tema. Dice el rebelde que se pone por encima de todo lo que es considerado divino y sagrado, que incluso pondrá su trono en el templo de Dios para mostrar que Él es Dios. Sí, incluso desde dentro de la misma religión, Él se va a mostrar como Dios, muy grande, muy poderoso. Cuando Él llegue, dirá a la gente, ahora sí llegó alguien que nos va a salvar. Cuidado, mucho cuidado. Para mostrar que Él es Dios, es como un nuevo Mesías, un nuevo Cristo, un nuevo Jesús, ¿no? ¿No recuerdan que se los decía cuando estaba con ustedes? Ustedes saben qué es lo que ahora lo detiene. Y aquí me detengo en esto. Ustedes saben qué es ahora lo que lo detiene. Y esto desde los primeros siglos hasta hoy ha habido especulaciones. No se sabe. Yo me quedo con que no sabemos qué es lo que lo detiene, qué detiene al anticristo, qué es lo que lo está deteniendo de aparecer todavía. Si es el mismo Señor, evidentemente es Dios, pero de alguna forma que aquí San Pablo ya les reveló a ellos, pero a nosotros no nos dijo, nos dejó así como que, uy, no nos dijiste, San Pablo. Muchos dirán que es el Papa, muchos dirán que es la Virgen, muchos dirán que es la Eucaristía. ¿Qué es lo que lo detiene? No sabemos. Al anticristo algo lo está deteniendo, no sabemos qué es. Para que solo se manifieste a su debido tiempo. Llegado el momento, se va a manifestar. La fuerza antirreligiosa está en contra de la religión. Ya está obrando secretamente. Desde tiempos de San Pablo ya se estaba moviendo, ¿no? Ya se estaba moviendo. Pero falta que desaparezca el que lo retiene. Que desaparezca el que lo retiene. ¿Qué lo retiene? La gran pregunta. Y les digo, hay teorías, muchas. Entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca. Fíjense cómo Jesús no va a luchar con nadie. Jesús no viene a ensuciarse las manos. Con su pura presencia acabará con el mal. A veces imaginamos, y a veces incluso hay una imagen por ahí que usan en que está el diablo jugando vencidas con Jesús, ¿no? No funciona así. El diablo no tiene absolutamente nada que hacer delante de Dios. Nada. Dios no se va a ensuciar las manos peleando con el diablo. El diablo es una criatura. Dios es el creador. ¿Sí? Dice, entonces se manifestará el adversario, a quien el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que derribará cuando venga en su gloria. ¿Sí? Se presenta el anticristo, así se le va a llamar el anticristo. ¿Y qué va a suceder? En cuanto se presente Jesús, Él es básicamente vencido, ¿no? Al presentarse sin ley, porque no cree en la ley de Dios, con el poder de Satanás, no es el mismo, no es Satanás mismo, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Al presentarte sin ley con el poder de Satanás, hará milagros. El sin ley, ¿qué va a hacer? Milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, ¿sí? Para engañar y pervertir. Y esto lo voy a poner subrayado y con negrita. El anticristo y su gente hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira para engañar y pervertir. ¿Sí? Entonces, nunca, óyelo bien, nunca veas un milagro como una señal de Dios. Y menos si crees que ya estamos en el final del final. Porque el anticristo, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira para engañar y pervertir. ¿Sí?
a todos los que han de perderse, a los que no aceptaron, ojo con esto, a los que no aceptaron el amor de la verdad que los habría salvado, a los que no aceptaron el amor de la verdad, a los que se creyeron lo suficientemente inteligentes como para hacer su propia religión, sí, a los que nunca creyeron e incluso cuando vean a Jesús estarán renegando, estarán hablando mal de él. Bueno, por eso Dios les está enviando las fuerzas del engaño, dejando que crean en la mentira. Esto todo es por permisión de Dios, Dios lo permite. Que crean en la mentira. Así serán condenados al fin todos los que no quisieron creer en la verdad, porque les gustaba más el mal. Te pregunto, ¿tú eres de los que te gusta más el mal? ¿Qué ves en televisión? ¿Qué tipo de películas ves? ¿Cuáles son tus diversiones? ¿Rezar? ¿Leer la Biblia? ¿Eso es lo que te gusta? ¿O qué te gusta? ¿Ver películas de terror? ¿Películas pornográficas? ¿El alcohol? ¿Qué es lo que más te gusta a ti? ¿Qué es lo que te mueve tu corazón? ¿Dios o el demonio? ¿Las obras de Dios? ¿Las obras del demonio? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Y como dice San Pablo, no te engañes. Sé sincero, sé honesto contigo mismo. ¿De qué lado estás? ¿Qué es lo que más te gusta hoy? ¿El mal o el bien? ¿Hacer el mal o hacer el bien? ¿Qué es lo que te mueve a ti? Bueno, vamos con Mateo 24 del 21 al 22. Esto lo dice Jesús: porque habrá entonces una gran tribulación cuando venga el anticristo, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Cuando venga el anticristo desatará una persecución terrible. Sí, va a generar mucho dolor, especialmente en los seguidores de Cristo, mucho sufrimiento. Una gran tribulación, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente, ni volverá a verla. Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie, va a haber mucha muerte también. Pero en atención a los elegidos, a los que se van a salvar, se abreviarán aquellos días, es decir, Dios los va a reducir, no va a permitir que sea tanto tiempo, pero no sabemos cuánto va a ser, pero va a haber mucho sufrimiento y mucho dolor. ¿Por qué? Porque el mundo mismo así lo quiso, el mundo mismo está invocando más al mal, el mundo mismo se está inclinando hacia el mal y el mal siempre genera mucho dolor. Se pagan las consecuencias de los actos. Es como el alcohólico que termina con cirrosis, estás pagando las consecuencias de tus actos. Que se queda sin familia, que se queda solo, que se queda triste, paga las consecuencias de sus actos. El adúltero que lo deja a su esposa, a sus hijos y se queda solo, paga las consecuencias de sus actos. El que lleva odio en su corazón y se pelea constantemente, otra vez se queda solo y sufre mucho, porque paga las consecuencias de sus actos. Los signos de su venida inminente. Al final del tiempo habrá claros signos de la inminente venida. Es decir, vamos a decirlo así, en los últimos ya días, ya no meses, ya no años, últimos días, últimas horas, va a pasar esto, ¿no? Al final del tiempo habrá claros signos de la inminente llegada de Jesús. Lucas 21 del 25 al 28. Habrá entonces señales en el sol, la luna y las estrellas. Sí, en el firmamento va a haber señales, va a pasar cosas. Y por toda la tierra los pueblos estarán llenos de angustia, porque está la tribulación a todo lo que da. Aterrados, fíjense en esto, por el estruendo del mar embravecido. El mar también, algo va a pasar con el mar. No sabemos qué va a pasar. Yo aquí no voy a decir qué va a pasar porque no lo sé. La gente se morirá de espanto, del puro miedo, con solo pensar en lo que va a caer sobre la humanidad. Porque las fuerzas del universo serán sacudidas. Por mucho que le quieras meter imaginación, es muy difícil imaginar qué es lo que va a pasar. Pero si te das cuenta de que va a pasar algo muy mal, muy malo, terrible, ¿no? Muy doloroso, mucha muerte en todo el mundo. Y en ese preciso momento verán al Hijo del Hombre venir en la nube. ¿Se acuerdan que cuando sube, lo cubre una nube? Que le dicen los ángeles, ¿qué están viendo ahí? Así como se fue, así va a bajar. De la misma manera, lo va a descubrir una nube. Verán al Hijo del Hombre venir en la nube, con gran poder e infinita gloria.
con gran poder e infinita gloria, rodeado de sus ángeles. Cuando se presenten los primeros signos, enderécense. Si tú creías en Dios, si tú eres de los que amaba a Dios, a Jesucristo y esperaba su venida, entonces sí, levanta la cabeza. Alégrate, da brincos de alegría y levanta tu cabeza, dice, y levanten la cabeza, porque está cerca su liberación. Hay más signos, la cruz en el cielo, etc. Hay más signos, no lo vamos a ver todo aquí, pero bueno. Y vamos a poner así de tarea, reflexionar Mateo 24. Mateo 24 nos va a hablar del final de los tiempos, pero también nos habla de la caída de Jerusalén. La caída de Jerusalén es una prefigura del final de los tiempos. Ya hemos visto aquí en este canal muchas veces lo que es una tipología o prefigura. La prefigura es una maquetita pequeña que nos muestra lo que será ya la realidad, el final de los tiempos. Nada más con esa salvedad y con ese cuidado, lean Mateo 24. Y ahorita continuamos, seguimos en parusía, no paramos con parusía, seguimos con la resurrección de los muertos. Bueno.